video, mi equipo y yo nos encargaremos de hablar sobre fenómenos de transporte. Específicamente abordaremos el tema de viscosidad. Y para hablar sobre viscosidad primero tenemos que entender qué es la viscosidad. Relacionamos la viscosidad como una propiedad de los fluidos en la cual presentan una resistencia, una fuerza de oposición a la fluidez. Eso quiere decir que una sustancia, bueno, por ejemplo esta bolita, una sustancia entre mayor sea su fluidez, menor viscosidad va a tener. En cambio, entre menor sea la fluidez, mayor será su viscosidad. Imaginemos, por ejemplo, esta botella. Esta botella tiene muy poquita agua. Imaginemos que tuviera agua hasta aquí. Si esta botella se rompiera así inesperadamente por alguna causa, a la imaginación, lo que esperamos es que el agua fluya de manera, ¿cómo decirlo?, casi instantánea. En cambio, si esta misma botella contuviera miel en lugar de agua, esperamos que la fluidez de la miel fuera más lenta que la que tendría el agua. La fluidez que habría entre el agua y la miel tendría muchísimo menor fluidez. ¿Por qué? Porque tiene una mayor viscosidad. Podemos hablar también de los factores que intervienen para la viscosidad. Entre ellos está la presión. Y dentro de la fluidez, la presión es un factor relacionado directamente con la viscosidad. No solo la presión es uno de los factores que intervienen para la viscosidad, también están otros como lo son la afinidad de la sustancia, los enlaces de la sustancia, también su densidad, que la densidad pues está relacionado más directamente a la masa. La viscosidad es un tema de relevancia en la vida profesional de un ingeniero químico, ya que dependiendo de la viscosidad de las sustancias con las que se vaya a trabajar en la fabricación, en el proceso donde se encuentre el ingeniero, es la manera en la que se tiene que tratar el fluido. Y pues es ahí donde entra nuestra materia de fenómenos de transporte, donde nosotros podemos calcular la viscosidad de los fluidos para ya, ahora sí como ingenieros, tomar la decisión de cuál es la manera más óptima de manejar ese fluido. Pues ya con esto podemos concluir que la viscosidad es la fuerza necesaria para desplazar las capas internas de un fluido. Y pues ahora sí comenzamos a hablar de la ley de Stokes. La ley de Stokes se usa para partículas esféricas y estas tienen que descender sin la interferencia de las paredes. En nuestro caso serían las paredes del recipiente de vidrio. Y tampoco tiene que tener la interferencia de partículas que puedan estar suspendidas en el fluido. Por lo mismo de que no tiene que tener interferencia con partículas que estén suspendidas, es que la ley de Stokes también se usa en el tratamiento de aguas residuales, ya que con ella nos podemos dar cuenta si nuestra agua tiene partículas ajenas o no permitidas para tener una calidad de agua que se pueda volver a utilizar. El experimento consistió en lanzar una canica al recipiente con fluido del cual necesitamos saber la viscosidad y la cual es nuestro tema de experimentación, en el que en la primera toma utilizamos jabón líquido, mientras que en la segunda aceite de cocina. Para obtener los resultados necesitamos hacer énfasis en algunos términos necesarios, comenzando por la ley de Stokes, la cual es el principio que se usa en los viscosímetros de esfera de caída libre, ya que esta técnica es utilizada en la industria para verificar la viscosidad de los productos. Para nuestros datos experimentales tenemos registrado lo siguiente para cada uno de nuestros elementos.
El peso de la canica es de 3 gramos, asimismo su volumen de 1.5 mililitros y su densidad de 1.90 gramos sobre centímetro cúbico. El peso del jabón es de 325 gramos, su volumen 500 mililitros y la densidad 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. El peso del aceite es igual a 250 gramos, su densidad es 0.917 gramos sobre centímetro cúbico, su volumen es de 500 mililitros y asimismo tenemos la distancia que recorrió nuestra canica en el jabón y en el aceite, que ambos fue de 10 centímetros, con una gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, o de la misma forma 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Respecto a la relación del diámetro y las temperaturas, nuestro diámetro de la canica fue de 1.65 centímetros y de nuestro vaso o recipiente de reemplazo de la probeta fue de 6 centímetros. Asimismo, nuestras temperaturas ambientes fueron de 25 grados centígrados, la temperatura del jabón fue de 20 y el aceite de la misma forma fue 25 grados centígrados, que casi no hay variación respecto a la escala. Fluido del jabón. Nuestros datos obtenidos fueron el tiempo. Para poder obtener la velocidad promedio, primero debimos tomar el tiempo en el que caía la canica. Este proceso se repitió 3 veces, dándonos ese resultado. Para el fluido del aceite, también nuestros datos obtenidos fueron respecto al tiempo y con eso sacamos la velocidad promedio. También fue en un proceso de 3 veces que nos daban esa escala de tiempo. Si comparamos ambos fluidos, cada uno tiene una velocidad promedio casi por la mitad, ya que la velocidad promedio de nuestro jabón líquido fue de 6.44 centímetros sobre segundos y la del aceite 3.68 centímetros sobre segundos. Para poder haber realizado estos cálculos de la velocidad promedio, se realizó la sumatoria de la velocidad que se tuvieron en los 3 intentos y se dividió entre la misma cantidad. Ahora sí, para llevar a cabo nuestros cálculos respecto a la viscosidad, recordemos que la viscosidad es igual a 2 por r cuadrado por la gravedad por la diferencia de densidad sobre 9 que multiplica la velocidad promedio. Para nuestro jabón fue 2 por 0.8225 centímetros al cuadrado por 981 por 1.90 menos 1.92 sobre 9 por 6.44, lo cual nos da una viscosidad de 16.12 pois. Y para nuestro aceite, de la misma forma, fue de 39.63 pois. Ahora, el número de Reynolds tiene un valor de indicar si el flujo sigue un modelado laminar o turbulento y sus unidades son adimensionales. El número de Reynolds es RE igual a D sobre Belin por densidad del fluido sobre mu, donde R es el número de Reynolds que tiene unidades adimensionales, ρdF es la densidad del fluido, Belin es velocidad de la partícula o velocidad promedio, D es el diámetro de la distancia, o sea, la distancia que hay en nuestro recipiente. Y mu es la viscosidad del fluido. Para nuestro jabón, nuestro número de Reynolds fue de 0.7910
y para el aceite de 0.1405. Al comparar las viscosidades, nos damos cuenta que nuestro experimento en el jabón líquido fue casi un poco más cercano a la viscosidad investigada, pero en el aceite nos podemos dar cuenta que no nos da la misma o el aproximado de la viscosidad investigada. Ya para terminar, y a manera de conclusión, vamos a responder unas preguntas sobre nuestra experiencia con el proyecto. ¿Funcionó aplicar la ley de Stokes para calcular la viscosidad? ¿Por qué cambia la viscosidad investigada con la experimental? En nuestro experimento sí cambió las magnitudes de las viscosidades, y nosotros consideramos que la magnitud de las viscosidades cambian porque el modelado de Stokes, al menos la fórmula, no tiene en consideración la temperatura de las sustancias, que es un factor importante en el cambio de la viscosidad. Como otros conocimientos adquiridos, comprendimos que los fluidos cambian de forma dependiendo que los contenga. Entonces, cuando el fluido cambia de contenedor, sufre una deformación al momento de fluir. La velocidad de la fluidez de este líquido dependerá de su viscosidad. Entre más viscoso sea, menor será su fluidez. Y pues dependiendo de la viscosidad también es la manera en la que se debe manejar el fluido. Es ahí donde entra la carrera de ingeniería química, donde un ingeniero químico en su vida laboral tiene que encontrar solución para manejar los distintos fluidos con distintas viscosidades en los procesos. En cuanto a la experiencia y dificultades que tuvimos en el desarrollo del proyecto, nos pudimos encontrar que era un experimento relativamente sencillo, pero al no contar con los instrumentos necesarios tuvimos que improvisar a un experimento casero, del cual probablemente tuvo que haber afectado en los resultados obtenidos de nuestras viscosidades. Y eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.